solución ligado a enzima, que en inglés significa eso, Enzyme Linker Immunosorbent Assay, y por eso las siglas ELISA o ELISA. ¿Sí? Entonces, esta técnica nos permite cuantificar, ¿sí?, un marcador de interés en una muestra biológica. Y esa sustancia que vamos a cuantificar puede ser un anticuerpo, puede ser una hormona, un péptido, una proteína. Y puede estar en una muestra biológica, ya sea el suero, ¿sí?, o puede estar, por ejemplo, en uno de los kits que vamos a hacer de ELISA acá, puede ser que podamos detectar algo, por ejemplo, en materia fecal, o puede ser en un extracto de un tejido. Siempre lo más fácil, o en un cultivo, en un medio de cultivo, por ejemplo, de un cultivo primario de células, ¿sí?, un medio condicionado. Siempre suero o un medio es lo más sencillo, porque uno siempre parte de un material mucho más limpio, digamos. Bueno, estas son las distintas aplicaciones. Por ejemplo, en medicina humana se utiliza para detectar anticuerpos contra HIV, también para SARS-CoV-2, ¿sí?, ya sea IgM para ver si es una infección reciente o en el momento, o una IgG, por ejemplo, para ver, no sé, título de anticuerpos o vacunación, podría ser. Ese kit lo vamos a hacer ahora, mañana, hoy tengo un día re largo. El kit ese COVIDAR, que es para detectar IgG en suero humano contra SARS-CoV-2, lo vamos a hacer la semana que viene en el laboratorio. Y el otro que vamos a hacer, nos vamos a repartir, un grupo va a ser ese y otro grupo va a ser el kit ese rotadial. Tanto COVIDAR como rotadial es el nombre como comercial, ¿sí?, del kit, que ahí se utiliza para detectar rotavirus del grupo A. Ahora vamos a ver más en detalle, pero digamos, por ejemplo, el de COVID o el que dice arriba, que para detectar detección de HIV, detecta anticuerpos, ¿sí? En cambio el otro, el rotadial, detecta antígeno, ¿sí? Son como dos aplicaciones distintas. Después también se puede usar en medicina veterinaria, también para detectar anticuerpos contra distintos virus, por ejemplo. Ahí tiene ejemplos de virus de lengua azul, de leucosis bovina, peste porcina. Y también en la industria alimenticia también se puede utilizar para detección de distintas cosas, por ejemplo, alergenos en alimentos, también se puede usar la técnica ISA. ¿Sí? Y básicamente, digamos, tienen, como así a grandes rasgos, 4 etapas. Una primera etapa de recubrimiento, ¿sí? Esto se trabaja en general, los ELISA se hacen en wells de una placa o en tiritas. Lo que tenemos acá son tiritas, o sea, vieron la placa de 96 wells, ¿sí? Vienen unas que se pueden como separar en tiras de a columnas, ¿sí? Entonces está bueno porque si uno abre una placa de ELISA, como que la tiene que usar toda en el momento, una vez que la abre, y las tiras está bueno porque puedes usar... ¿Son como de plástico? O sea, son sí, más chiquitos y... sí, tienen como la misma forma del well de la placa 96, pero es como que separadas, como si estuviera cortada por columnas la placa. No, me imagino como unas que se usan como para PCR que vienen. Sí, no, eso es. No. Esos son de otro plástico y son mucho más chiquititos y el fondo es distinto. Okay. Y eso se puede cuantificar. ¿Cómo? En el otro, en ese que dice ella, se puede cuantificar en la PCR real. Claro, sí, para real time, sí. También para real time vienen o tiras de tubos o placas directamente, de distintas. Viene de 96 y vienen otras más grandes, con menos cantidad de wells. Eso depende del aparato que uno tenga en el instituto, en el laboratorio, en donde lo tienen que cobrar. En cambio, lo que es de ELISA, en general se hace siempre placa 96, entonces un lector de placa en general siempre admite placa 96. Entonces, la primera etapa es la del recubrimiento, ¿sí? O sea, al huesito hay que absorberle, ya sea o el antígeno o el anticuerpo, ¿sí? O sea, pegar, hacer que se pegue al fondo del plástico, ya sea o un antígeno o un anticuerpo, depende de la técnica que vayamos a hacer y lo que queramos detectar, ¿sí? Digamos, el primer paso es el recubrimiento, que por ejemplo en el kit que vamos a hacer acá, uno lo compra ya las placas recubiertas, ¿sí? Ese paso ya viene hecho.
Pero si uno lo tiene que hacer de cero en el laboratorio, bueno, este paso lo tiene que hacer en el laboratorio. Después tiene que hacer un paso de bloqueo de sitios inespecíficos, ¿sí? O sea, fíjense que ahí en azul, en el primer bolsito, el azul muestra, ¿sí?, que se pegó, ya sea o el antígeno o el anticuerpo. Luego lo que tenemos que hacer es alrededor del fondo de este well pegarle cosas inespecíficas, ¿sí? Pegar cosas para que después cuando yo ponga los anticuerpos no se unan, por ejemplo, al fondo de la placa de manera inespecífica, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Trato con una sustancia que tenga alta cantidad de proteína inespecífica para que se pegue a esos sitios libres, ¿sí? Cosa que después, cuando yo pongo los anticuerpos específicos, se peguen solamente a lo específico que yo quiero detectar y no se me peguen, por ejemplo, al plástico del well. ¿Se entiende? Díganme si no. O sea, fíjense, lo azul es lo específico que yo pegué y luego, por ejemplo, puedo bloquear, no sé, con ceroalbúmina bovina o con, no sé, leche descremada, ¿sí? Tiene un montón de proteínas inespecíficas. A ver, lo que vas a pegar es algo específico, tiene relación a lo que vos querés. Lo que es azul, sí. No, pero me refiero al violeta. No, por eso. Después tiene que ser inespecífico. Después pegas cosas que vos no querés detectar. Al revés, tiene que ser algo que no te detecte después tus anticuerpos. Por ejemplo, siempre puedes usar alguna. Sí, en realidad cuando no sé, quien lo pone a punto, ya sea en el laboratorio estás poniendo a punto, o quien te lo vende te dice con qué tenés que bloquear. Claro. Los comunes son o un suero de una especie que no esté relacionada con los anticuerpos que después vas a usar, o leche o BCA, es como lo más utilizado. Entonces esto lo que hace es eliminar falsos positivos, ¿sí? Porque digamos, reducir la chance de que los anticuerpos se peguen en lugares inespecíficos. Después poner los anticuerpos específicos, ¿sí? No sé, pónganse que yo quiero detectar acá lo azul, entonces recubro el fondo con lo azul y con algo inespecífico y luego pongo los anticuerpos específicos contra lo azul, ¿sí? Y esos anticuerpos tienen que estar marcados con una enzima, ¿sí? Porque ELISA habla de esto, de anticuerpos marcados con enzima. Y luego tenemos que ponerle un sustrato para poder verlo esto. Ahora vamos a ver bien el paso a paso, pero digamos, esto es como a grandes rasgos. Primero se recubre la placa, se bloquean los sitios en específicos, se incuban con los anticuerpos y luego el sustrato de la enzima. El recubrimiento de la placa se hace con tu muestra. O sea, No. el primer La recubrimiento. primera sí. Bien. No necesariamente. Depende del tipo de ELISA que quieras hacer, por eso te decía. Es como eso general. Si el ELISA que quieres hacer es sándwich, ¿sí? Porque ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del ELISA sándwich, lo que se hace es recubrir la placa con un anticuerpo, luego se pone la muestra de interés y luego un segundo anticuerpo. Entonces, el recubrimiento de la placa ahí no se hace con la muestra, se hace con un anticuerpo. ¿Sí? Depende de la técnica que vayamos a usar. Pero en el directo sí. En el directo sí. Para muestra en el directo se pone la muestra de interés, se pega la placa, la muestra de interés y luego se pone un anticuerpo. Y otra cosa, perdón, pero bueno, no quiero, capaz lo vas a decir después, pero cuando, no sé si se pegan los anticuerpos. Sí, se pone. Ah, ok, No no se es pegan. que se llevan se hace un proceso para que quede fijo. No, el material de la placa es un material particular que permite que lo que uno le ponga ahí se absorba. Ok. ¿Sí? O si no, si es una placa, uno la tiene que hacer un tratamiento especial. En general, comprar placas para ELISA. No es una Bien. placa para cultivo celular, es una placa especial. Y tiene un tratamiento justamente para eso. Entonces, hay 4 tipos de ELISA. El ELISA directo, el ELISA indirecto, el ELISA sándwich y el ELISA competitivo o de inhibición. Entonces, el ELISA directo, ¿ven? El antígeno es lo que se une al fondo, lo que se une al fondo del well, ¿sí? Siempre va a ser el antígeno en el directo. En el directo puede ser que uno pegue el anticuerpo y después pongas el antígeno. Pero digamos, directo es que hay solamente 2 cosas, el anticuerpo que ya está marcado con la enzima y el antígeno. Siempre lo mismo como veníamos antes, ¿sí? Estamos hablando todo el tiempo de técnicas para detectar o anticuerpos o antígenos, siempre con la relación
la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, en el directo, ¿qué significa sea directo? Es que uno va a incubar con un anticuerpo que ya tiene a la enzima conjugada, ¿sí? Entonces fíjense, ahí está. En este caso el antígeno se está pegando a la placa, que es en este caso mi incógnita, y yo la voy a detectar luego con un anticuerpo que ya tiene pegada, ven, el anticuerpo es lo verde, y acá el Pac-Man este es la enzima, ¿sí? Luego el sustrato es lo que va a dar color, que luego podemos detectar o a simple vista o leyendo densidad óptica en un espectrofotómetro, ¿sí? Entonces, esta técnica se usa poco, la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo que pegar un antígeno y luego necesito un anticuerpo específico contra ese antígeno ya marcado con la enzima. Entonces, como en un laboratorio eso es bastante caro tener el anticuerpo ya directo con juego con la enzima. Es mucho más frecuente tener los anticuerpos directos sin conjugar y después tener un anticuerpo antiespecie con juego con la enzima, que sería el caso del indirecto. Ahora vamos a ver, ¿sí? Como ventaja es simple, es rápido, porque tiene pocos pasos. Se incuba el antígeno, se pega el antígeno, se incuba con el anticuerpo que ya tiene la enzima y luego el sustrato. O sea, es mucho más corto. Necesitas solo un anticuerpo y por esto de que son menos pasos también es menos propenso a errores. Bueno, pero también está limitada la sensibilidad, ¿sí? Porque al no amplificar, al no usar 2 pasos de anticuerpos, la sensibilidad es menor. Es costoso el ensayo por esto, de que tenés que tener, para cada antígeno que querés detectar, tenés que tener el anticuerpo específico ya marcado con la enzima. Y bueno, y ahí dice riesgo de reactividad limitada del anticuerpo, justamente por esto de que no se amplifica al usar un anticuerpo secundario. Entonces, el indirecto, justamente lo que suma es un anticuerpo más. Entonces, se utiliza un anticuerpo primario, pero que en este caso está sin marcar, ven, el verde es el primario que no tiene la enzima, y luego se usa un anticuerpo secundario que tiene la enzima. Entonces, supónganse que acá hay un antígeno que queremos detectar de humano, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a? Supónganse que el antígeno se llama X. Entonces, acá, ¿qué vamos a poner? Un anticuerpo anti-X humana, ¿sí? Pero hecho, no sé, en ratón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué tenemos que poner acá? Un anticuerpo que sea anti-ratón, anti-IgG de ratón total, que ese sí es el que va a tener la enzima conjugada, ¿sí? Entonces es indirecto por eso, porque se usa el anticuerpo primario, está sin conjugar, y el anticuerpo secundario es el que tiene la enzima conjugada. Perdón, no entendí. ¿El primer anticuerpo es humano y el segundo es el ratón? Es el ejemplo que te di yo. En este caso, sí, obvio. el anticuerpo primario es contra un antígeno humano, pero hecho en ratón, Ahí va. ¿sí? Entonces el secundario es una anti-IgG de ratón, Sí. hecho en cabra, por ejemplo, ¿sí? En otra especie. Entonces, es más versátil esto, se pueden usar distintos marcadores con el mismo anticuerpo primario. Por ejemplo, yo tengo, dijimos, mi anticuerpo este azul, el secundario es antirratón. Entonces, yo tengo el antirratón marcado con enzima y me sirve para usar contra distintos anticuerpos primarios hechos en ratón, ¿sí? Puedo usar el mismo anticuerpo secundario contra distintos anticuerpos primarios que yo tenga para detectar distintos antígenos, ¿sí? Por eso es mucho más versátil. Y es más sensible. ¿Por qué? Porque se puede unir más de un anticuerpo al anticuerpo primario, ¿sí? Fíjense que yo puedo, acá al ladito se podría unir otro anticuerpo azul a la misma región del FC verde, ¿sí? Entonces por eso es que la señal se amplifica. Cuanto más, digamos, pasos uno pone, la señal se va amplificando. Si acá, fíjense, si acá yo uno otro anticuerpo azul, para un solo antígeno estoy viendo, se están pegando 2 enzimas. Por ejemplo, En el caso del directo eso no pasa. ¿Por qué en un ELISA directo no podrías hacer que reconozca los 2 anticuerpos a la vez? En el caso del directo, no, depende de la cantidad de epitopes que tenga el antígeno ese. Pero siempre también por un tema de tamaño va a estar mucho más limitado. Cuando vos amplificás, siempre como que ese abanico se abre mucho.
esta técnica se usa para determinar la concentración de anticuerpos en una muestra. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, este es el que vamos a usar para el de COVID, ¿no? Entonces, se pega, por ejemplo, a la placa una proteína que es del virus, ¿sí? Se pega en el laboratorio o yo compro un kit que ya trae la proteína pegada. Luego se agrega mi muestra incógnita, ¿sí? Que es el suero, donde yo quiero ver si hay o no hay anticuerpos contra esa proteína del COVID. Y luego agrego entonces un anticuerpo, por ejemplo, antihumana, ¿sí? Porque yo estoy queriendo detectar IgG humana, agrego un anticuerpo antihumano, ¿sí? Este sería el caso de, por ejemplo, un ELISA indirecto para detectar anticuerpos del suero, ¿sí? Bueno, el ELISA sandwich, acá lo que se absorbe a la placa es un anticuerpo, no es el antígeno. Se absorbe un anticuerpo. Luego se agrega la muestra incógnita, en este caso no es un anticuerpo, sino que es un antígeno, y luego se agrega otro anticuerpo dirigido contra el mismo antígeno, ¿sí? Entonces se forma un sandwichito. Se forma un sandwichito de dos anticuerpos aplastando el antígeno, digamos. Entonces, esta solamente la tiene la secundaria. Claro, sí, porque si no te daría marca por todos lados. Aparte, ahí vos pegás, en general el anticuerpo se pega como del FAB a la placa, cosa que te quedan los FC libres para ir al antígeno. Entonces se usa para detectar antígeno y este es el que se usa en general para medir citoquinas. O sea, cuando uno quiere medir citoquinas en una muestra, en general se hace por la técnica de ELISA, usando un ELISA sandwich, ¿sí? Y después, bueno, se puede hacer directo o indirecto, digamos. O sea, este anticuerpo puede ya estar conjugado a la enzima o no. Puedo tener este anticuerpo de arriba sin conjugar y agregarle un segundo anticuerpo conjugado. En ese caso sería un ELISA sandwich indirecto. Este sería un ELISA Este es sandwich directo. Este es un ELISA sandwich directo, porque ya el anticuerpo secundario ya tiene la enzima pegada. La ventaja que otorga el sándwich es entonces mayor sensibilidad. No, este se usa para otra cosa. Este se usa en general para detectar antígenos. El indirecto, por ejemplo, se usa para detectar anticuerpos. Si a este vos lo haces indirecto, le aumentas la sensibilidad. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y el último tipo de ELISA es el competitivo o de inhibición. Y en este caso el pocillo se cubre con un antígeno de referencia y luego a los pocillos se añade la muestra con un anticuerpo marcado. O sea, se agrega un antígeno, si nosotros queremos detectar antígeno, se agrega el mismo antígeno de referencia, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer, a ver, se movió la flecha, es como una competencia, ¿sí? Si en mi muestra existe antígeno, ese me va a competir por la unión al anticuerpo. Entonces acá lo que voy a ver es, la marca que voy a ver va a ser como inversamente proporcional. Cuanto más marca veo, en realidad es porque tengo menos antígeno en mi muestra. Y acá, en estos, acá no se entiende. Por ejemplo, acá se cubre el pocillo, ¿ven? Acá en este ejemplo, por ejemplo, dice se preincuba el anticuerpo con el antígeno a medir, ¿sí? Y la mezcla, o sea, preincubamos nuestro antígeno incógnita con un anticuerpo. Y esa mezcla la agregamos a un well que ya tenía el antígeno pegado, ¿sí? No mi antígeno incógnita, sino un antígeno de referencia. Entonces, al lavar, ¿qué va a pasar? Si yo tengo mucho antígeno, los anticuerpos van a estar todos ocupados. Entonces, cuando los agrega acá, ¿los anticuerpos se van a poder pegar a mi antígeno de referencia o no? No. Entonces, si yo tengo mucho antígeno cuando lave, después voy a ver poca marca, ¿sí? Porque los anticuerpos acá no se pueden unir al antígeno de referencia. Al revés, si yo hago la preincubación
anticuerpo, antígeno de mi muestra. Tengo poco antígeno, va a haber muchos anticuerpos libres para unirse cuando lo agregue a ese well que tiene un antígeno de referencia. Es el mismo antígeno, ¿sí? Yo pongo el mismo antígeno que quiero detectar en mi muestra, lo pego a la placa, ¿sí? Cuando pongo la mezcla antígeno-anticuerpo, si en mi muestra había poco antígeno, hay muchos anticuerpos que están así, de esta forma, libres. Entonces, esos anticuerpos libres, cuando los agregue acá, se van a poder pegar al antígeno de referencia que yo pegué al fondo. Luego se lava, y cuando yo voy a después a incubar con la enzima y ver la marca, voy a ver mucha marca. Entonces se entiende que es inversamente proporcional. Si yo veo mucha marca, en realidad significa que en mi muestra había poca muestra, poco antígeno. ¿Sí? Entonces lo que veo después es inversamente proporcional. Lo que es importante en esta técnica, como un montón de técnicas, es siempre, en cada paso de incubación se hacen lavados. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, pego, por ejemplo, en el primer paso, el antígeno. Pego. Lo que no se pega lo tengo que sacar. Entonces se hacen lavados. En general se hace con PVC, por ejemplo, con PVC con un detergente. Se agrega y se vuelca, se agrega y se vuelca. Entonces, lo que no quedó pegado lo saco. Cuando agrego un anticuerpo hago lo mismo. Lo agrego, dejo incubando media hora, una hora, lo que da el protocolo, y luego lavo. O sea, vuelco y lavo con PVC. Le agrego PVC, vuelco, le agrego PVC, vuelco. Cosa que lo que no quedó unido se va. ¿Sí? Muy importante los pasos de lavado entre incubación e incubación. Esto para todas las ELISA que vimos. Y para un montón de otras técnicas inmunológicas también. ¿Y este para qué se usaría? O sea, este último... Acá este en general se usa para cuando la muestra tiene muy poca concentración. Ahí dice, para detectar antígenos presentes en bajas cantidades. Bueno, entonces, nosotros podemos usar el ELISA de forma cualitativa, simplemente para decir, bueno, hay o no hay anticuerpo o antígeno, que es lo que vamos a hacer acá, nosotros en el laboratorio, presencia o ausencia, o sea, si tengo color o no tengo color. O podemos hacer una curva de calibración con estándares de concentraciones conocidas y transformarla en una técnica cuantitativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos detectar anticuerpos contra COVID, bueno, tenemos que tener un suero que sepamos qué concentración tiene, hacer diluciones seriadas de ese suero y bueno, se siembra en paralelo a mis muestras y se hace todo en paralelo al mismo tiempo. Cuando se agrega el primario, se agrega primario a todas las muestras y a la curva, se hace todo en paralelo. Entonces luego cuando medimos en el espectrofotómetro vamos a tener un valor de densidad óptica, vamos a poder hacer una curva de calibración y extrapolar, ¿sí?, los valores de la densidad óptica que tengamos en nuestras muestras incógnitas para sacar la concentración. Y de esa forma termina siendo una técnica cuantitativa. ¿Sí? Bueno, entonces, hablamos que los anticuerpos tienen pegada una enzima. ¿Sí? Hay distintos tipos de enzimas que se utilizan y lo que hace la enzima es catalizar la conversión de un sustrato en un producto coloreado en general. Originalmente era eso. Después han surgido las técnicas de también con fluorescencia, o sea que en vez de dar un producto colorado, da un producto fluorescente, que para eso tenemos que tener el equipo especial de la fluorescencia, o un producto quimioluminiscente, que también tenemos que tener un equipo que lea quimioluminiscencia. Pero me parece que lo que más se utiliza en general es productos coloreados. ¿Sí? Entonces, el producto coloreado, o digamos la enzima que luego cuando le ponemos un sustrato a un producto coloreado es muy útil cuando queremos hacer estos ensayos de sí o no, o sea, cualitativos, ¿sí? Presencia o ausencia, porque lo podemos ver a simple vista. No hace falta tener un espectrofotómetro o un lector de placa para poder verlo, que es lo que vamos a hacer acá en el laboratorio. El lector de placa acá en la universidad, no sé, está en otro edificio, qué sé yo, entonces siempre más el turno de la noche, no leemos en la placa, vemos si dio color o no dio color. Entonces, eso con la fluorescencia no se puede hacer solamente cuando tenemos producto coloreado. Pero si además
hacemos una curva estándar, también podemos transformarlo en una técnica cuantitativa, ¿sí? En cambio, cuando lo hacemos con fluorescencia o quimioluminiscencia, es más sensible, pero necesitas del equipo y además que los sustratos son un poco más caros que los que dan color. Y bueno, acá están las enzimas que más se utilizan. Una es la fosfatasa alcalina. Bueno, ahí está la longitud de onda en la que se lee y da un color amarillo. La beta-galactosidasa no se utiliza mucho y la otra que se utiliza muchísimo es la HRP o peroxidasa picante y el sustrato que se le agrega es el TMB. Este es el que vamos a hacer acá en el práctico. Y entonces cuando da color, da un color azul, ¿sí? Pero si uno le agrega uno en el ensayo lo puede dejar como color azul o le puede poner ácido sulfúrico, que se la llama solución stop, para frenar el color y ahí se transforma pasa a color amarillo. Cuando uno lo quiere ver a simple vista, sin medirlo, en general lo deja en azul porque nuestro ojo puede discriminar mejor en el azul que en el amarillo, ¿sí? Son a dos longitudes de onda distintas se miden si es en amarillo o en azul. Entonces, si lo queremos ver a simple vista, como vamos a hacer acá, no le vamos a agregar la solución stop y lo vemos en azul. Si lo vamos a meter en un aparato para leer la longitud de onda, ¿sí? Le ponemos la solución stop y se mide a 450 nanómetros y a simple vista se ve amarillo. Entonces, los kits que vamos a usar son estos. Como les dije, el kit COVIDAR detecta anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 en muestras de suero o plasma humanos. Creo que hay también acá, en la universidad creo que dieron algunos IgM también. Después a ver si hay de esos IgM. Lo que pasa es que IgM, bueno, no sé cómo viene el COVID ahora, pero en general va más rápido. IgG puede, aunque no duran mucho los títulos juntos. Hoy hablé con una infectóloga y le preguntaba por qué a veces, no sé, hay virus que dejan títulos anticuerpos altos de por vida y hay virus que nada, al año cae título. Bueno, y le preguntaba justamente por el COVID y sí me dijo que el COVID duran como 2 años los anticuerpos y luego decaen. Pero o sea que con 2 o 3 dosis de vacuna tenemos que tener anticuerpos normales. Sí, pero no sé por cuánto tiempo. Que habría que reforzarse cada 2. No sé. La del dengue, por ejemplo, dura 3 años. La del dengue baja. La del dengue baja también, me dijo. En cambio, no sé, yo encontré un par de IgGs altas. De, no sé, cosas que he tenido de chica, qué sé yo. Así que sí, hay... Sí, a mí la hepatitis B, La creo algo hepatitis B la tengo que así. empezar por vacunación. Sí, pero me dio altísima. Eso sí. Pero eso también depende de cada persona. Hay personas que se vacunan contra la hepatitis B y no levantan títulos A mí anticuerpos. nunca me había agarrado y tuve Con la segunda, claro. No, 2, el mismo esquema, pero 2 vacunas cada vez que Sí, no sé por qué, por eso. Es como que cada virus y cada vacuna da... O sea, cambia mucho el tipo de virus y el sistema inmune de cada persona. Pero ¿por qué puede pasar? O sea, No sé. Para mí debe tener que ver porque ella no levanta título y yo tengo título y me vacuné hace 15 años la última dosis. No sé. Debe tener que ver con intrínseco como el sistema inmune y el mío. Porque capaz la vacuna es la misma. Sí. Igual le puse en la ropa, que va mayor a mí. No, bueno, pero sé de gente que se ha hecho todos los esquemas y no le levantó título. Sí. Ahí en INTA en un momento estaban probando las vacunas en la pandemia y entonces los investigadores eran fuentes de sueros. Sí. Y sé de casos que no levantaban, por ejemplo. Entonces, es un ELISA indirecto, ¿sí? Porque pegamos la proteína Spike, viene pegada a la placa, después se pone como muestra incógnita el suero y luego se utiliza un anticuerpo secundario marcado con la enzima, ¿sí? Entonces el anticuerpo de detección, ¿qué es? Un anticuerpo anti-IgG humano que está conjugado a peroxidasa. O sea, nuestra muestra incógnita, ¿qué es? IgG humana.
¿sí? Queremos detectar si hay IgG en el suelo nuestro. Entonces, como anticuerpo de detección se utiliza una anti-IgG humana que ya tiene la enzima conjugada. Entonces, este es un indirecto. Ok, estamos usando dos anticuerpos. Y el sustrato es el sustrato de la peroxidasa, que es el TMB, que es el que le decía que era de color azul o amarillo. Bueno, esto, bueno, si quieren lo leemos, pero va más para la clase que viene. Por eso les decía esto, en algún momento lo dábamos el mismo día de práctico. Entonces se saca del envase la cantidad de pocillos de reacción necesarios, considerando nuestras muestras y los controles. Vamos a hacer los controles positivos, no me acuerdo si controles negativos también. Y bueno, es esto de que viene con tiritas, entonces está bueno porque uno puede hacer esto de separar la cantidad de tiras que necesite. Las muestras se diluyen 1 en 51. Esto lo dice esto es un kit, entonces el kit viene y te trae el protocolo, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, lo pusieron a punto así, entonces las muestras, o sea los sueros hay que diluirlos 1 en 51 con un diluyente que ya te trae el kit, ¿sí? Se homogeniza, los controles no se diluyen. También te viene el control, en el kit te vienen los controles. Y luego se pone entonces 200 microlitros de cada muestra y de los controles en los pocillos. O sea, el pocillo tiene la proteína Spike, está recubierto con la proteína Spike. Y a eso le vamos a agregar 200 microlitros de la dilución 1 en 50 de suero o del control positivo tal cual. Ahí dice, aplicar sobre los pocillos movimientos circulares o pequeños golpes laterales. O sea, uno a la placa agarra, pónganse que está la placa y hace esto, ¿sí? Un poquito para homogeneizar. Sin desparramar todo para los costados, obviamente. Y se incuba a 37 grados 1 hora. Luego se descarta el contenido de los pocillos por aspiración, o acá lo vamos a hacer directamente volcando, ¿sí? O sea, para que el anticuerpo que no se pegó se caiga. Imagínense, si tenemos la proteína Spike, ponemos suero humano. En el suero humano, supónganse que yo tengo IgG anti-COVID. Entonces, mis IgG anti-COVID se van a pegar a la proteína Spike. Pero mis IgG millones que tengo contra otras cosas van a estar dando vueltas ahí. Si yo eso no lo lavo, cuando ponga las anti-IgG humanas, se van a pegar a todo. A las que son específicas contra COVID y a las que no. Por eso son tan importantes los pasos de lavado. ¿Sí? Y eso es un falso positivo. Yo no lavo ahí, siempre me va a dar positivo, por más que yo no tenga IgG anti-COVID. Si no lavé. Por más que haya volcado, porque si no lavas, al volcar siempre algo igual queda. Por eso es importante hacer varios lavados. Ven ahí dice 6 veces se lava, ¿ven? Entonces se descarta el contenido y se lava 6 veces. ¿Qué significa lavo? Agrego PVS o la solución de lavado, ¿sí? La vuelco, agrego, la vuelco, agrego, la vuelco. Y para volcar se puede hacer eso, se invierten los pocillos y se golpean sobre papel absorbente. Entonces, en la incubación esa de 1 hora empezamos a preparar la dilución del conjugado, ¿sí? En el kit te viene el conjugado en un solo tubito, igual la tenés que preparar a una determinada concentración. Acá es 1 en 10 con un diluyente que te viene. Entonces preparás 1 en 10. Y luego se agrega 100 microlitros de conjugado en todos los huecos, ¿sí? Lo que tiene el control positivo, lo que tiene la muestra, lo que tiene la curva de calibración, a todos. De nuevo, los movimientos circulares, se incuba ahora media hora 37. De nuevo, después se descarta y se lava 6 veces. Y se prepara ahora la solución de sustrato con cromógeno, 1 a 1. Y se agrega 100 microlitros de esto y esto se incuba 10 minutos nada más. 30 minutos, perdón, a 37. Y bueno, listo, después se puede ver así o se puede agregar la solución stop para medir la densidad óptica en un espectro a 450 nanómetros. Si no lo vamos a hacer eso con un lector de placa, como lo hacemos acá, no logramos la solución stop y los miramos en un momento que van a estar los positivos de color azul. Sí se puede ver a simple vista, podemos llegar a ver
si uno tiene más concentración que otro. Porque vamos a ver un azul más oscuro y un azul más clarito, ¿sí? Pero nada más, no vamos a poder determinar concentraciones. Bueno, entonces, el kit dice, ¿cuándo es válido el ensayo? ¿Sí? Entonces, el ensayo, uno tiene que sembrar controles negativos y controles positivos. Entonces, cuando uno mide la densidad óptica, el promedio del control negativo es menor a 0,150, ¿sí? El ensayo es válido. Y bueno, ahí dice, los valores anormales en general se dan cuando uno lavó mal. Lavó pocas veces, y apuradme, lavar 6, lavó 2. ¿Sí? No. Y además, el valor de los controles positivos tiene que dar más de 0,3. ¿Sí? Esto lo determinó quien puso a punto este ensayo en particular, no cualquier ELISA contra COVID, sino el COVID-AR. ¿Sí? Los valores estos son para el COVID-AR. Bueno, y entonces en ELISA se habla de un valor de corte, ¿sí? O cutoff, bueno, un valor de cutoff. Lo dice, a partir de este valor la muestra es positiva, por debajo de este valor la muestra es negativa, ¿sí? Entonces, para este kit en particular, acá te dicen que tenés que calcular el valor promedio de densidad óptica del control negativo y aplicar la siguiente fórmula, ¿sí? Entonces, el valor de cutoff va a ser el promedio de la densidad óptica que me tire el aparato, ¿sí? Del control negativo, más 0,2, ¿sí? Entonces, las muestras que me den por arriba de ese valor, de lo que me da el control negativo no me tiene que dar marca. Sin embargo, algo de densidad óptica va a dar. El valor que me dé el promedio de todos los controles negativos que yo haga, más 0,2, es lo que me va a dar el cutoff o el límite de decisión. Entonces, si yo tengo un valor, supóngase que el control negativo me da 0,1, ¿sí? Entonces el cutoff va a estar en 0,3. Si yo tengo una muestra que me da 0,25, es una muestra negativa. Si yo tengo una muestra que me da 0,4, es una muestra positiva, ¿sí? Todo esto cuando hablamos de ya una técnica cuantitativa de que o estamos midiendo densidad óptica, ¿sí? Sin prevista no lo podemos hacer. Si tu muestra es positiva o negativa, lo decidís en base a esto. Exactamente. Tenés que calcular el valor de corte. En este caso, que es un kit, el valor de corte, el kit te dice cómo se calcula. Se calcula así. Midiendo la densidad óptica del control negativo, le tenés que sumar 0,2, ¿sí? El desarrollador de kit determinó que así se calcula el cutoff. Si vos estás desarrollando una ELISA in-house, como se llama en el laboratorio, bueno, el valor de corte lo vas a tener que determinar vos. Bueno, si vos tenés una muestra que te da dentro del valor del cutoff más un 10%, esas muestras son sospechosas, están como en una zona gris, ¿sí? O sea, para que una muestra sea positiva, que uno pueda afirmar, tiene que quedar por arriba un 10% por arriba del valor del cutoff. ¿Qué más? Bueno, ahí después te dice, por debajo del valor de corte, ya se consideran negativas, o sea, no reactivas para anticuerpos contra el virus. Y bueno, cuando estás por arriba de la zona gris, o sea, del cutoff más el 10%, las muestras son positivas, o sea, reactivas para anticuerpos contra el virus. ¿Sí? Esto igual después lo van a, cuando lo lean, ahora capaz se están mareando con lo que estoy diciendo, pero me parece que está claro cómo hacer. Y acá tienen ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si el valor, los controles negativos en promedio de todos los vueltas que haya sembrado de control negativo, lo mido a 450 nanómetros y me da 0,062, ¿sí? Lo mismo, mi control positivo cuando hago el promedio me da 0,7. Entonces el cutoff, el kit me dice que es el promedio de densidad óptica de los controles negativos más 0,2, ¿sí? Es lo que decía antes. Entonces el cutoff para este caso va a ser, este ensayo, porque yo acá tengo que calcular los controles negativos en cada ensayo, ¿sí? Entonces el kit me dice solamente que yo le tengo que sumar el promedio de los controles negativos 0,2,
pero el valor de densidad óptica de mi control negativo va a depender, en cada ensayo va a variar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que en cada ensayo yo ponga controles positivos y controles negativos. No me sirve que tome el valor de densidad óptica que me dio la semana pasada que hice lo mismo. ¿Sí? No. Tengo que hacerlo en cada ensayo. Entonces, el valor que me da cuando promedio los controles negativos, en este caso dijimos que era 0,062 más 0,2 me da 0,262. Entonces, si a eso le sumamos un 10% por arriba y por abajo, esa es mi zona gris. Todas las muestras que me caigan entre 0,235 y 0,288 son muestras sospechosas. Si algo me cae ahí, lo tengo que repetir. En el caso de que veas claramente en un control negativo o color, descartas todo directamente. Y sí. Los controles negativos y positivos te tienen que dar positivos y negativos. O sea, El no mismo sé. control positivo no te da nada de marca, algo pasó. Ya está, si fallaron los controles, no puedes confiar nada más. Cuando te caracterizas, perdón, cuando se refiere a sospechosa, es como que... No, que está dudoso el resultado. Es dudoso porque está muy cerca del valor de corte. Que está en ese 10% por arriba o por debajo el valor de corte. Es como más menos, algo así. Sí, cuando te cae ahí la tomás como, está en esa zona gris como sospechoso. Yo en ese caso la repetiría. ¿Sí? A veces se dice indeterminado, como que no podés determinar realmente si es reactivo o no es reactivo. A veces, en mi experiencia, se repite y sigue dando igual. Entonces se dice al paciente, bueno, en 15 días deja que tu anticuerpo avance y si sigue dando, y quizás a los 15 días ya positivo. Claro, Por una cuestión de que el paciente está en un momento donde no tiene anticuerpos suficientes para... claro. Eso está... Por eso, en el momento puede que lo repitas y eso no se informa ni como positivo ni como negativo, se le informa como indeterminado, no sé cómo. ¿Qué palabra? Claro. Entonces, sí, capaz que es una persona que está transitando la infección, por ejemplo, y le están subiendo los anticuerpos, y sí, capaz que en 15 días ya le levantó el título. O contra una vacunación, por ejemplo. ¿Sí? Si es una que debe dosar el título de anticuerpo a una persona que se acaba de vacunar, bueno, capaz que en 15 días ya el título está más alto. Entonces, en una muestra, ejemplo, que la densidad óptica de 0,085, estamos por debajo de este 10% del cutoff, entonces es no reactiva. Y una muestra que me da 0,580, ¿sí? Está por arriba de este 0,288, que es el 10% por arriba del cutoff, entonces esta muestra sí puedo determinar que es positiva o reactiva. ¿Sí? Y bueno, el rotadial es el otro que vamos a hacer, es un kit para detectar antígenos. ¿Sí? Está bueno porque tenemos dos kits que son de dos formas distintas de ELISA, digamos. Uno es un indirecto y el otro es un sándwich. Este, el de rotadial, es un ELISA sándwich y se usa para detectar rotavirus de grupo A en muestras de heces humanas. ¿Sí? El rotavirus, este es el principal agente productor de diarrea aguda infantil a nivel mundial. Y sirve para hacer el diagnóstico diferencial de la gastroenteritis aguda. Entonces, se utiliza un anticuerpo de captura, que es un nanoanticuerpo monoclonal, que ahora creo que después les puse una diapo para mostrarles lo que es un nanoanticuerpo. Entonces, se absorbe la placa con un anticuerpo de captura. ¿Sí? Es un sándwich, dijimos anticuerpo, antígeno, anticuerpo. Entonces, el que se usa para capturar, o sea, el anticuerpo con el que se recubre la placa se lo llama anticuerpo de captura, porque es el que va a capturar el antígeno que le tiremos arriba. Después el antígeno a detectar, lo que queremos detectar como muestra incógnita o lo que vamos a usar como control positivo, es una proteína del virus, que es la proteína BP6, que es de la cápside intermedia viral de todos los rotavirus pertenecientes al grupo A, o sea, sirve para detectar todos los rotavirus pertenecientes a este grupo. Y luego, como anticuerpo de detección, que es el que está conjugado con la enzima, se usa también un nanoanticuerpo que está marcado con peroxidasa. Entonces, tenemos la misma enzima que antes, que la peroxidasa, el mismo sustrato que es el TMB. Bueno, entonces de nuevo, se sacan los pocillitos, se colocan los controles positivos, los controles negativos y las muestras. En este caso las muestras van diluidas 1 en 10. Se incuba otro tiempo, otros 45 minutos, se descarta el contenido, se lava
luego se incuba con el anticuerpo conjugado, se descarta, se lava y se agrega el sustrato. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, esto vamos a hacer la determinación visual. Ven, acá dice que se recomienda realizar este análisis antes de agregar la solución stop, porque el ojo humano logra distinguir más claramente las gamas del azul que las gamas del amarillo. Pues si lo vamos a meter en un espectrofotómetro, ponemos la solución stop y medimos a 450. Si lo vamos a ver a simple vista, no le ponemos la solución stop y miramos en azul. ¿Cómo se hace el preparado de la muestra en este caso? ¿De qué muestra? No, ya las traemos hechas. Pero en general deben ser, yo no la hice nunca, Porque sí, me dio... se debe poner en una, no sé, un buffer, se debe centrifugar, es algo por el estilo. O sea, Capaz que se hacen algunos lavados por eso, centrifugado con lavados. Pero no vamos, esa parte no la vamos a hacer. Yo voy a traer ya la muestra, que es la que ya se siembra en el well, ¿sí? Una muestra ya preparada. Por eso les decía, cuando uno trabaja o con un medio acondicionado de un cultivo o con suero, mucho más fácil porque la muestra se diluye y se siembra directamente sin hacer ningún procesado previo. Si en cambio uno tiene que trabajar con otro tipo de muestras, como por ejemplo en este caso heces o no sé, un tejido, bueno, ahí ya tenés que hacer el macerado también, hacer centrifugaciones, lavados. Capaz tenés que disgregar el tejido con algún otro aparatito. Ya tenés ahí como un paso previo. Acá yo les voy a traer ya la muestra lista para sembrar. Tienen que hacer las diluciones nada más. Bueno, y este otro kit tiene otros valores de corte y otros valores para determinar si el ensayo es válido. Entonces, en este caso, este kit dice que para que el ensayo sea válido, el control negativo tiene que dar menor a 0,130 y el control positivo tiene que dar mayor a 0,7. Y el punto de corte es cuando la observancia sea mayor a 0,150 se considera positiva y menor a 0,150 se considera negativa. Entonces les decía, cada kit, digamos, tiene su instructivo y su punto de corte y su digamos, punto de validez. ¿Sí? Este kit dice esto, que cuando la muestra da mayor a 0,150 es positiva, cuando da menor es negativa. ¿Sí? Entonces, si el día de mañana ustedes tienen que desarrollar un kit en un laboratorio, van a tener que ustedes poner los puntos de corte. Ustedes determinan los puntos de corte y los puntos de validez del ensayo. Yo pensé que tenía lo de... Igual sí. Esperen un segundo que bajo la que está en... Había una diapo más que les quería mostrar, no lo tengo acá. Eso lo agregué después y no lo tengo ahí.
Tiene que estar en la misma No, porque yo estaba mostrando otra clase. No, boludo, pero para mí porque campus. Eso es como ver con el aumento de crédito. Yo por un día Cambia mucho. Para carpetón, Ah, yo no tenía, viste, acá está. Pero yo sabía que era claro, es una solamente que la que uno es más directa. pero bueno, ahora me Terminar ahí, claro. sería muy No, pero tengo estas piernas por ahí. ¿Está bien? Mira la posición. Bueno, vieron que les dije que el kit rotadial que tenía como anticuerpos tanto de captura como de detección estos nano anticuerpos, ¿sí? Este kit rotadial fue puesto a punto, digamos, diseñado ahí en Incuinta, que es una incubadora base tecnológica que está ahí en INTA. Y estos nanoanticuerpos son derivados de camélidos, ¿sí? O sea, de camellos, se llaman vicuñas, tienen este tipo de nanoanticuerpos. Se derivan, digamos, de esto. Esta es una inmunoglobulina, ¿sí? Normal, ¿sí? Humana, por ejemplo, ¿sí? Es como la conocemos nosotros. Los camélidos tienen también este tipo de inmunoglobulinas, ¿sí? Que tienen la parte esta de cadena liviana, variable, ¿sí? O sea, una sola cadena variable, liviana, que digamos, uno la puede separar, porque esta es la parte variable, es la que contacta con el antígeno. Entonces uno la puede separar y transformar, digamos, utilizar solamente esa fracción, ¿sí? Y es lo que se llama VHH o nanoanticuerpo o nanobody. Son monoclonales, pueden reconocer antígenos con una elevada especificidad y afinidad y tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que pueden acceder a epitopes que están ocluidos o no disponibles para anticuerpos, para los anticuerpos comunes, digamos, porque justamente son mucho más chiquititos estos, ¿sí? Entonces pueden penetrar, por ejemplo, para detectar un antígeno dentro de un tejido tumoral, por ejemplo, ¿sí? Al ser mucho más chiquititos, tienen 10 veces mayor capacidad de penetración. Además, son muy estables en cuanto a temperaturas. También muy estables en cuanto a condiciones físicas, ¿sí? Más resistentes a cambios de pH y a digestión enzimática. Y bueno, y se generan en realidad en distintos sistemas como bacterias, levaduras, células de mamíferos, son muy versátiles. Entonces, bueno, están utilizando bastante. O sea, no, era solo este de acá. ¿Se acuerdan que para hacer los monoclonales convencionales
en general uno tiene que hacer, ¿se acuerdan los híbridos, toda esa historia? En cambio con estos uno los puede expresar directamente, por ejemplo, en bacterias. Recibir directamente de, bueno, tenés que tener primero las llamas, obviamente, para inmunizar, pero después toda la producción se hace in vitro. Nada, esto para que entiendan lo que es los nanoanticuerpos que aparecen ahí nombrados. En INTA, cada tanto está el llamario, como le dicen, y hay cada tanto animales ahí que están con alguna experimentación en llama. Bueno, esto fue ELISA. Entonces, vamos a pasar ahora a otra técnica que es el ELISpot. Bueno, el ELISpot está como basado en la técnica de ELISA, ¿sí? Pero cambia la parte final, que es un ensayo de spot, digamos. Eso es lo que significa la palabra en inglés, ¿sí? Y acá lo que se utiliza, digamos, este ensayo es para detectar células, ¿sí? No las sustancias que se secretan, sino células productoras de, ¿sí? Que pueden ser o de anticuerpos o de citoquinas, por ejemplo, ¿sí? Pero no detectamos acá no queremos acá detectar cantidad de citoquinas liberadas, sino si las células secretan o no, por ejemplo, esas citoquinas. Entonces, una determinada población de células, por ejemplo, es capaz de secretar citoquinas o anticuerpos. Y eso se visualiza justamente como un spot. ¿Qué es un spot? Una gota. Un agujerito, digamos. Un redondelito. Un spot. Ahora vamos a ver una imagen. Es muy sensible, es específica y también se puede hacer tanto cualitativa como cuantitativa. En general se hace sí, porque se puede contar, pero se cuenta a ojo. Entonces, los pasos son, también se trabaja con una placa que se sensibiliza con un anticuerpo. Por ejemplo, queremos detectar células productoras de una citoquina, ¿sí? Póngale, qué sé yo, interleuquina 17. Entonces, se sensibiliza, cuando uno dice se sensibiliza, quiere decir que se absorbe la placa, ¿sí? Decir se absorbe o se sensibiliza es lo mismo. Pero se absorbe a la placa un anticuerpo anti-interleuquina 17, ¿sí? Que es lo que queremos detectar. Se bloquea, ¿sí? Estos son los mismos pasos que vimos para el ELISA anterior común, ¿sí? Y luego se incuba con las células que queremos ver si secretan o no estas citoquinas, ¿sí? Se agrega un anticuerpo anticitoquina, o sea, es como un sándwich, pero en el medio, en vez de poner la citoquina, ponemos las células. Y luego se detecta entonces el complejo citoquina-anticuerpo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una plaquita, ¿sí? Ven que acá está, esto es lo que vamos a preguntar antes, es una placa de nitrocelulosa coateada, o sea, que está recubierta con nitrocelulosa, ¿sí? Profe, el complejo dijo que es citoquina anticuerpo. Claro. Pero Ahora no vamos es a ver. como la célula que secreta la citoquina. Claro, pero el anticuerpo se dirigió contra la citoquina. Ah, claro. Ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos una placa por ejemplo, en el well de la placa lo que hacemos es pegar un anticuerpo, ¿sí? Como en un sándwich, en una ELISA sándwich convencional. Luego se bloquea, ¿sí? Y se incuba con las células que queremos ver que secretan interleuquina 17, en este ejemplo. ¿Sí? Ahí también hay lavado, ¿no? Hay lavado. Sí, siempre en todos los pasos en medio hay lavado. Luego del bloqueo, podés no lavar, podés volcar solamente y no lavar. En realidad el bloqueo, en general, las cosas inespecíficas se van a pegar en los lugares libres que quedaron. Entonces, la célula va a estar o no secretando citoquinas, ¿sí? Entonces, si la célula está secretando citoquinas, ven que está marcada los puntitos por fuera de la célula,
El anticuerpo está dirigido no contra las células, sino contra la citoquina. Los anticuerpos son anticitoquinas. Entonces, esto es un anticuerpo anti-interleuquina 17. Si esta célula está secretando interleuquina 17, se me va a pegar la citoquina al anticuerpo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, pues de cada paso lavo. Incubo con un anticuerpo secundario. Al lavar, la célula se me va. ¿Sí? La única que va a quedar pegada es la citoquina. Luego incubo con el anticuerpo secundario, que también va a ser una anti-interleuquina 17 conjugada con una enzima, y luego le voy a agregar el sustrato de la enzima. Pero ¿qué pasa? Si la célula estaba secretando citoquina, en general la célula secreta para todos lados citoquina, no en un solo punto, secreta para todos lados. Entonces los anticuerpos se van a pegar todo alrededor de la célula. Cuando yo lave, ¿sí? La célula se me va, yo voy a ver como toda una marca circular, ¿ven? Por eso son los spots. El lugar que ocupaba la célula yo la voy a ver toda marcada, ¿sí? Entonces lo que se ve es esto. Pues luego de agregar el sustrato y observar el color, tengo que contar los spots que tengo, ¿sí? Esto es en un esquema y esto es lo que se ve al microscopio o bajo una lupa. Uno puede mirar bajo una lupa también. Entonces, donde había una célula que estaba secretando citoquinas, voy a ver un spot. Entonces, un spot me va a hablar en general de una célula secretora de citoquinas, ¿sí? Claro, porque vos querés ver células secretoras, o sea, podría haber una célula que no esté produciendo citoquinas. Exacto. No va a pasar nada. Y si yo tengo una célula que no produce citoquinas, acá no se me va a pegar. Cuando la lave se va. Cuando la lave se va y luego no tengo, cuando ponga los anticuerpos secundarios tampoco se me van a ¿Y pegar. el acá. tiempo de incubación es mayor para darle tiempo a que secrete? Ahora voy a explicar eso. Ven que acá les decía esto, que las células secretoras se incuban a distintas diluciones. Entonces, las células hay que estimularlas para que secreten las citoquinas, ¿sí? Lo podemos hacer o previamente o durante la incubación en la placa. Entonces, porque uno en general quiere ver si esa célula secreta citoquina en respuesta a algo, ¿sí? O si esas células están proliferando, y para saber si están proliferando, capaz una forma de ver si están secretando una determinada citoquina. O si queremos ver qué perfil de linfocitos T son. Para ver qué perfil de linfocitos T son, eso se hace de acuerdo al perfil de citoquinas que están secretando. Entonces, como controles se ponen en paralelo, no se siembran células, se pone el anticuerpo primario, luego no se pone la célula, se pone el anticuerpo secundario, se omite el anticuerpo primario, ¿sí? Entonces, sin células no voy a ver marca, si no pongo anticuerpo primario no voy a ver marca, si pongo las células pero no las estimulo anteriormente, no voy a ver marca tampoco, son como 3 controles negativos distintos. Y después un control positivo que es agregando un estimulador de la proliferación, o en este caso es un estimulador de la secreción de, por ejemplo, para que secrete interferón gamma puedo poner esto fitohemoglutina. Para que secrete interleuquina 2 se le pone PMA y ionomicina, ¿sí? Si quiero que secrete interleuquina, si quiero ver si esa célula está secretando interleuquina 1 beta, interleuquina 6, pongo LPS. Y yo ya sé que en respuesta al LPS la célula me va a secretar interleuquina 1 beta, interleuquina 6. ¿Sí? Entonces, como en todas técnicas, en general tengo que tener el control positivo y el control negativo. Si yo veo que mis células, por ejemplo, veo marca positiva para interleuquina 6 en mis células, pero en los controles positivos no me da, cuando yo le pongo el EPS no me da, bueno, algo está pasando. ¿Sí? Y lo mismo al revés. Todos los controles negativos, ya sea que no pongo células, que no te pongo anticuerpo primario, o que esas células están sin estimular, todo esto no me debería dar marca. Y después hay una variante de la técnica, también como hay en el ELISA, que es, en vez de usar una enzima que me da un color, se puede conjugar a los anticuerpos con un fluorocromo. Entonces el anticuerpo secundario, en vez de tener conjugado una enzima, tiene conjugado un fluorocromo. Entonces yo lo que voy a ver después es, bajo un microscopio de fluorescencia, spots fluorescentes.
¿sí? Y esto tiene como ventaja que uno puede, por ejemplo, tener, yo quiero ver si la célula secreta interleuquina 6 e interferón gamma. Entonces tengo anticuerpos contra interleuquina 6 marcados con un fluorocromo verde y anticuerpos contra interferón gamma marcados con un fluorocromo rojo. ¿Es más Entonces, específico? no es específico, pero puedo ver en el mismo momento, en el microscopio, cuando yo miro y se hace esto que se llama merge, o sea, veo la convergencia de los dos colores. Si yo veo color amarillo, quiere decir que esa célula está secretando las dos citoquinas al mismo tiempo. Es como la inmunofluorescencia. Claro. En la inmunofluorescencia uno puede hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la misma célula me secreta las dos citoquinas, cuando yo la marque con un anticuerpo anti-interferón gamma y con un anticuerpo anti-interleuquina 6, me va a dar positiva para las dos, ¿sí? Entonces, como cada uno de esos anticuerpos está como con un fluorocromo distinto, si yo después los meto en un microscopio de fluorescencia y puedo superponer esos colores, si yo veo que la célula me da, por ejemplo, esta célula roja, está solamente secretando la citoquina que está marcada con el fluorocromo rojo. Estas células que están en verde me están solamente secretando citoquinas marcadas con el anticuerpo verde, porque solamente se le pegó ese. En cambio, esta que tiene amarillo y esta que tiene amarillo, ¿sí? Son células que están secretando las dos citoquinas. Esa es como una ventaja de usar fluorescencia frente a lo que es color. Bueno, este es el ELISpot, o sea, es como una variante de ELISA, ¿sí? Bueno, y nos quedan ver unas técnicas más, 8 menos 10, que son la citometría de flujo y linfoproliferación. ¿Quieren hacer un recreíto y continuar o seguimos? Bueno, ok. Bueno, salimos por primero que es la de la son 8 menos 10. A las 8 retomamos.